¿Cómo andan? Vamos a hacer ahora el ejercicio 14. Acá vamos a empezar a estudiar las funciones en cuanto a lo que son intervalos de crecimiento, pero con una definición un poquito más matemática y un poquito más sencilla. Entonces, vamos a hacer el primer caso, que es el A, donde tenemos una función que tiene la siguiente forma, ¿sí? Es x al cuadrado más 2x, y la idea es encontrar los mismos cuatro elementos que nosotros habíamos visto antes, o sea, tratar de encontrar los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento, los máximos locales y absolutos y los mínimos locales y absolutos. Esto de que sean locales es una cuestión técnica, pero bueno. Pero la idea acá es, a diferencia del ejercicio 13, tratar de calcularlos con la definición. Entonces, ustedes recordarán que era lo que nosotros hablábamos de la derivada, como tasa de cambio de una función, de una variable respecto de la otra, ¿sí? Yo tengo las variables x e y, y lo que tengo que hacer es encontrar cuál es la tasa de cambio entre las dos. Entonces, por ejemplo, ¿sí? Me salió medio cachuza, pero esta es la tangente. Entonces, en el caso de la tangente, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? Si la tangente tiene una pendiente positiva, la derivada es positiva y la función crece. Por el contrario, si la función tiene una derivada que es negativa, la pendiente va a ir así, va a ir hacia abajo, y por lo tanto la función es decreciente. Entonces acá tenemos tres definiciones importantes. Para el intervalo de crecimiento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que la derivada de esa función, ¿sí?, va a ser mayor que 0. ¿Sí? Muy importante porque es esto, la pendiente de la tangente positiva. Para el que es de decrecimiento, es exactamente al revés. Acá tenemos que la derivada de la función es negativa, porque la función va a ir hacia abajo si las pendientes se van a hacer cada vez más pequeñas. Y en el caso de que sea un máximo, tenemos, o sea, esta condición. El máximo ocurre cuando la función, ¿sí?, viene con una tendencia determinada, que va a ser, ¿sí?, que la función haga esto, por ejemplo. Entonces, si el máximo está ubicado acá, ¿sí?, la función, vamos a decir así, en el x0, en menores a x0 la función venía creciendo. Y después de x0 va decreciendo y justo en x0 tiene una pendiente en 0. Entonces, hay dos formas de ver esto. Por un lado, en el máximo, ¿sí?, la derivada de ese punto máximo, es igual a 0. Pero observen qué pasa con la tendencia de las derivadas. Las derivadas pasan de ser positivas, 0 y negativas. O sea, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que la función, las pendientes de las derivadas están decreciendo. O sea, se están haciendo cada vez más chiquitas, cada vez más negativas. Entonces, en este caso, ¿cómo se mide eso? ¿Cómo se mide la tasa de cambio de las derivadas? Ya no de la función, sino de las derivadas. Se mide con la segunda derivada. O sea, yo derivo la función dos veces, la función original, y lo que obtengo es la tasa de cambio de las pendientes, que en otras palabras se llama la concavidad. Las funciones que tienen máximo tienen que en ese punto la concavidad es negativa, o sea, la función pasa de crecer a decrecer, eso quiere decir. Entonces la segunda derivada en ese punto nos va a dar menor que 0. Y la misma lógica sigue el mínimo, porque en el mínimo, ¿sí?, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos un caso similar. En el mínimo nosotros tenemos la tendencia que la función hace esto, ¿sí? Dado el determinado punto del mínimo, la función viene decreciendo y luego va creciendo, ¿sí? O sea, las pendientes son negativas antes del punto, positivas, 0 en el punto y positivas luego del punto. En ese punto x sub 0 que estamos marcando. Entonces, ¿qué sucede? Como el mínimo, ¿sí?, cumple las dos condiciones a lo largo del máximo. La primera derivada nos da 0 y luego la segunda derivada en ese punto nos da mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Que la función tiene una concavidad positiva. O sea, va a pasar de decrecer, o sea que las pendientes son negativas, van creciendo lentamente, se hacen 0 y luego van subiendo y se hacen positivas. Si aplicamos este conocimiento en este caso, vamos a calcular la función derivada y aplicar los casos en que haga falta. Primero tenemos la primera derivada de esta función, ¿sí? x0 no, pues sería el x punto. Entonces vamos a derivar la función. Acá vamos a tener
x al cuadrado, ¿sí? Vamos a tener 2x, ¿sí? 2x a la 1. Luego, ¿qué es lo que vamos a tener? 2x a la 1 más, y después acá tenemos 2x, o sea que esto nos va a quedar 2x. Entonces, la función a la 0, ¿no? Pues disculpen. Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a quedar? 2x, ¿sí? 2x más 2. Esta es la función derivada. Y por las dudas vamos a derivar también la segunda función para tenerla a mano. Entonces vamos a tener la segunda derivada de esta función. Quiere decir que derivemos a la función en todo el recorrido. O sea, vamos a derivar esta, ¿sí? Derivo, me va a quedar 2, ¿sí? Por x a la 0, que es 1, más la derivada que 2, que es 0, y acá nos queda finalmente 2. Muy bien, entonces vamos con las definiciones que tenemos acá a la izquierda. Crecimiento, ¿sí? Vamos a poner crecimiento con intervalo, crecimiento positivo. Positivo digo no por el intervalo de positividad, sino por el que las pendientes son positivas. Entonces, en este caso tenemos derivada mayor a 0. Entonces, derivada primera es esto, ¿sí? Entonces decimos 2x más 2 es mayor a 0. Ahí aplicamos lógica de conjuntos. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Despejo la x, quiero despejar esta letra. Entonces lo que hago es resto 2 de ambos lados, ¿sí? Resto 2, resto 2. Esto lo que me hace es que se me haga 2x mayor a menos 2. Divido por 2 ambos lados. Por lo tanto me va a quedar x mayor que menos 1. Esto de otra manera va a ser que el intervalo de crecimiento de la función va a ser x perteneciente a los reales tales que sean de menos 1 a más infinito, ¿sí? Todo ese intervalo, la función va a crecer. Lo mismo aplicamos con el intervalo de decrecimiento, ¿sí? El intervalo de decrecimiento, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Sí? Tenemos que la derivada primera va a ser menor que 0. Entonces, 2x más 2 menor que 0. Despejo x, o sea que resto 2 de ambos lados, resto 2 acá, resto 2 allá, y esto me va a quedar 2x menor que menos 2. Acá lo que hago es divido por 2 ambos lados, ¿sí? Y entonces me va a quedar que x es menor que menos 1. Entonces el intervalo de decrecimiento va a ser todos los x que vayan de menos infinito a menos 1, ¿sí? Muy bien. Y ahora vamos con el tema de los máximos y los mínimos. Observen que la concavidad de la función para todo el recorrido es positivo, ¿sí? Fíjense, ocurre esto. Por lo tanto, en el caso del máximo no tendríamos un máximo porque nunca se cumpliría la segunda condición. La derivada segunda siempre va a ser 2 independientemente del número que nosotros tengamos. Y en este caso, ¿sí? Lo que cabe analizar es si hay un mínimo, ¿sí? Algún punto donde la derivada sea 0. Entonces, derivada primera, ¿sí? Que sea igual a 0 nos da 2x más 2 que sea igual a 0. Despejo la x, ¿sí? En este caso, resto 2 de los dos lados, divido por 2 y obtengo que x vale menos 1. O sea que en x menos 1 es donde tenemos el mínimo de la función. Y ocurre que como la función tiene la segunda derivada positiva en todo su dominio, ¿sí? Ese punto sí o sí es un mínimo. Ustedes se preguntarán dónde está el máximo, pero esta función ocurre que no tiene máximo porque nunca se satisface esta segunda condición. Puede tener máximos locales, que es otra historia, pero no es lo que estamos viendo acá. Así que bueno, eso es todo y vamos a ver más ejemplos en los siguientes videos.